Nunca pensé que mi vida cambiaría por completo una tarde lluviosa de octubre. Siempre fui de esas personas que prefieren la soledad, no por elección sino por miedo. Desde pequeña, las aglomeraciones me producían una ansiedad inexplicable, como si todas las miradas estuvieran puestas en mí, juzgándome, evaluándome, encontrándome insuficiente. Mis compañeros de clase me llamaban la chica fantasma porque podía pasar días enteros sin decir una sola palabra, deslizándome por los pasillos como una sombra, invisible para todos menos para aquellos que se burlaban. En la secundaria las cosas empeoraron. Mientras otros adolescentes formaban grupos inseparables, yo comía sola en el baño del segundo piso, escondida en el último cubículo con mis audífonos puestos, fingiendo que no me importaba. Pero sí me importaba. Cada risa compartida que escuchaba en los pasillos era como un recordatorio de mi fracaso social. Cada viernes, cuando todos hacían planes para el fin de semana y nadie me incluía, me iba a casa con un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. Desarrollé toda una rutina para evitar el contacto humano. Llegaba a clase exactamente cuando sonaba el timbre, para no tener que hacer conversación trivial antes de empezar. Me sentaba estratégicamente en lugares donde nadie querría sentarse a mi lado, junto a la ventana del fondo o cerca del cesto de basura. Durante el recreo, había descubierto una banca detrás del gimnasio donde nadie iba, y allí pasaba esos 30 minutos eternos leyendo o simplemente mirando las nubes pasar. Mi madre lo notaba, por supuesto. Las madres siempre notan estas cosas, aunque sus hijos se esfuercen por ocultarlas. Veía cómo nunca sonaba mi teléfono, cómo nunca pedía permiso para salir con amigos porque no había amigos que invitaran. Me preguntaba sutilmente sobre mi día, buscando señales de interacción social que nunca llegaban. ¿Por qué no invitas a alguien a casa el fin de semana?, sugería con esa voz cuidadosa que usaba cuando pisaba terreno delicado. Tal vez podrían ver películas o hacer galletas juntas. Estoy ocupada con la tarea, mamá, respondía yo invariablemente, aunque ambas sabíamos que era mentira. Mis calificaciones eran buenas, excelentes incluso, porque el estudio era mi escape, mi forma de sentir que al menos en algo tenía control. Pero no tenía tanto trabajo como pretendía. Lo que tenía era miedo. Un miedo paralizante de llamar a alguien y escuchar ese tono incómodo en su voz, esa pausa antes de inventar una excusa de por qué no podían venir. Entonces llegó ese octubre. Había terminado el bachillerato apenas 3 meses atrás y estaba tomando un año sabático antes de la universidad, aunque la verdad era que estaba aterrada de ir a la universidad y enfrentar el mismo aislamiento en un ambiente aún más grande. Trabajaba medio tiempo en una biblioteca pequeña del vecindario, el trabajo perfecto para alguien como yo. Pasar horas en silencio organizando libros, ayudar a la gente a encontrar títulos sin tener que entablar conversaciones profundas, cerrar a las 6 de la tarde y volver caminando a casa mientras el sol se ponía. Era una tarde particularmente gris cuando todo cambió. Había llovido toda la mañana, esa lluvia persistente de otoño que hace que las calles huelan a tierra mojada y hojas en descomposición. Yo estaba cerrando la biblioteca más temprano de lo usual, porque había una fuga en el techo del sótano y necesitaban hacer reparaciones de emergencia. Eran apenas las 4 de la tarde cuando eché llave a la puerta principal y comencé mi caminata de regreso. El camino a casa normalmente me tomaba 20 minutos, un recorrido tranquilo por calles residenciales con árboles a ambos lados. Pero ese día, cuando iba a la mitad del camino, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un lloriqueo, débil y desesperado, que venía de un callejón estrecho entre 2 edificios de apartamentos. Mi primer instinto fue seguir caminando. «No te metas en problemas», me dije, «no es asunto tuyo». Pero el sonido continuó, cada vez más angustiante, y algo dentro de mí, algo que no sabía que existía, me hizo voltear y caminar hacia el callejón. Estaba oscuro allí, la luz del día apenas penetraba entre los edificios altos y el suelo estaba lleno de charcos y basura. El lloriqueo venía de detrás de un contenedor de basura oxidado. Me acerqué con cuidado, mi corazón latiendo fuerte, sin saber qué esperaba encontrar. Y allí,
Empapado y temblando detrás del contenedor, estaba un cachorro. No era un Golden Retriever ni ninguna raza reconocible, era claramente un mestizo, probablemente una mezcla de varias razas que era imposible identificar. Su pelaje, mojado y sucio, parecía ser de un color café claro o quizás beige, pero era difícil saberlo con certeza en su estado. Era pequeño, quizás tenía 2 o 3 meses, y estaba tan flaco que podía ver sus costillas sobresaliendo. Sus ojos, enormes y llenos de miedo, me miraron con una mezcla de terror y súplica. «Dios mío», susurré, arrodillándome en el charco sin importarme que mis jeans se empaparan. El cachorro se encogió cuando extendí mi mano, claramente esperando un golpe o algo peor. «Tranquilo, pequeño, no voy a hacerte daño», dije con voz suave, una voz que no reconocí como mía porque nunca la había usado antes. Me quedé quieta, con la mano extendida, dejando que él decidiera si confiaba o no. Tomó varios minutos largos, minutos durante los cuales la lluvia comenzó a caer nuevamente, esta vez más fuerte. Finalmente, el cachorro estiró su pequeño hocico y olfateó cautelosamente mi mano. Cuando no pasó nada malo, se acercó un poco más, todavía temblando violentamente, no sabía si por el frío, el miedo o ambos. Sin pensarlo 2 veces, me quité mi chaqueta y envolví al pequeño cuerpo tembloroso en ella, levantándolo con cuidado. Era tan liviano que me asustó. Esto no estaba bien. Ningún cachorro debería pesar tan poco. Podía sentir cada hueso de su pequeño cuerpo presionando contra mis brazos. Alguien lo había abandonado aquí, lo había dejado para que muriera, y esa realización me llenó de una rabia que nunca había experimentado. ¿Cómo podía alguien hacer esto a una criatura tan indefensa? No sabía qué hacer. Mi madre nunca había permitido mascotas en casa. Decía que era demasiada responsabilidad, demasiado desorden, demasiado gasto. Pero mientras miraba los ojos suplicantes del cachorro, supe que no tenía opción. No podía dejarlo aquí. Simplemente no podía. Corrí a casa bajo la lluvia, sosteniendo al cachorro contra mi pecho, tratando de mantenerlo lo más seco posible con mi chaqueta. Para cuando llegué a la puerta de mi casa, ambos estábamos empapados y yo estaba jadeando por el esfuerzo. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera sacar mis llaves, probablemente preocupada por qué había llegado corriendo. «¿Qué demonios?», comenzó a decir, pero se detuvo cuando vio el bulto que llevaba en mis brazos. El cachorro eligió ese momento para asomar su cabeza mojada fuera de mi chaqueta, mirando a mi madre con esos ojos enormes. «Ay, no», dijo mi madre retrocediendo un paso. «No, no, no. Ya sabes la regla. Nada de mascotas. Mamá, por favor», supliqué, y mi voz se quebró de una manera que la tomó por sorpresa. Nunca le había suplicado nada antes. Estaba muriendo en un callejón. «Míralo. No puedo dejarlo morir. Por favor». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, mezclándose con la lluvia. No sé si eran por el cachorro o por todo lo acumulado durante años de soledad, pero no podía detenerlas. Mi madre me miró durante un largo momento, su expresión pasando por varias emociones. Finalmente suspiró profundamente. «Está bien, pero vas directamente al veterinario mañana a primera hora, y si tiene alguna enfermedad grave o si es demasiado caro tratarlo, tenemos que considerar otras opciones». Asentí vigorosamente, dispuesta a aceptar cualquier condición. Esa noche fue un caos. Primero, tuve que bañar al cachorro en agua tibia en el lavabo del baño. El agua que salía era marrón oscuro, llena de suciedad, pulgas muertas y quién sabe qué más. El cachorro temblaba, pero no se resistía. Simplemente me miraba con esos ojos que parecían demasiado sabios para un animal tan joven. Tuve que lavarlo 3 veces antes de que el agua finalmente saliera clara. Una vez limpio, pude ver que su pelaje era en realidad de un color dorado rojizo, con manchas blancas en el pecho y las patas. Tenía las orejas caídas, una cola larga que se enrollaba ligeramente en la punta, y era definitivamente más adorable de lo que había parecido cubierto de mugre. Le di un poco de pollo hervido que mi madre preparó, y la forma desesperada en que comió confirmó mis sospechas de que había estado hambriento por días, quizás semanas.
No tenía dónde dormirlo, así que improvisé una cama con toallas viejas en una caja de cartón que coloqué junto a mi propia cama. Pensé que lloraría toda la noche, extrañando a su madre si es que alguna vez la tuvo, pero para mi sorpresa, después de comer y estar caliente y seco por primera vez, probablemente en mucho tiempo, simplemente se acurrucó en las toallas y se durmió casi instantáneamente. Yo, en cambio, no pude dormir. Me quedé despierta durante horas, escuchando su respiración suave, levantándome cada 30 minutos para verificar que todavía estuviera respirando. ¿Qué había hecho? No sabía nada sobre cuidar perros. No tenía dinero propio más allá de mi pequeño salario de la biblioteca. ¿Qué pasaría si se enfermaba? ¿Qué pasaría si mi madre cambiaba de opinión en la mañana? Pero cuando amaneció y el cachorro despertó, estirándose con un pequeño bostezo que mostró sus diminutos dientes de leche, y me miró con lo que solo puedo describir como gratitud pura, supe que haría lo que fuera necesario para que esto funcionara. El veterinario fue una experiencia reveladora. El cachorro, que estimó tenía aproximadamente 10 semanas, estaba severamente desnutrido y tenía parásitos intestinales, una infección de oído y estaba cubierto de pulgas a pesar del baño que le había dado. Va a necesitar medicamentos, una dieta especial para recuperar peso y varias visitas de seguimiento, explicó el veterinario mientras escribía una lista larga de instrucciones y recetas. El costo total me hizo palidecer, era casi todo lo que había ahorrado trabajando en la biblioteca durante el verano. Lo haré, dije sin dudar, aunque mi voz temblaba. El veterinario me miró con aprobación. Hiciste lo correcto al rescatarlo. Con el cuidado adecuado, se recuperará completamente. Es un luchador, pequeño. Necesitaba un nombre. Durante el camino de regreso a casa en autobús, con el cachorro dormido en mi regazo, envuelto en una manta que la clínica veterinaria me había regalado, pensé en diferentes opciones. Rex, Max, Buddy, todos los nombres típicos de perros se sentían equivocados, demasiado comunes para este cachorro que había sobrevivido lo inimaginable. Finalmente, mientras miraba por la ventana del autobús, vi un cartel publicitario con la palabra Phoenix en letras grandes y brillantes. Phoenix, el ave que resurge de sus cenizas. Era perfecto. Este cachorro había sobrevivido cuando debería haber muerto, y ahora tendría una segunda oportunidad de vida. Phoenix, murmuré, probando cómo sonaba. El cachorro abrió un ojo como si hubiera escuchado y reconocido su nombre. Las primeras semanas fueron brutalmente difíciles. Phoenix necesitaba medicamentos 3 veces al día, comida especial cada 4 horas, baños medicados 2 veces por semana. Tenía que levantarme en medio de la noche para sacarlo al patio porque todavía no controlaba sus esfínteres. Había accidentes constantes, zapatos mordidos, cortinas arañadas. Mi madre se quejaba, aunque noté que también ella comenzaba a ablandarse cuando Phoenix la miraba con esos ojos. Pero lo que más me sorprendió fue cómo Phoenix parecía entenderme de una manera que ningún humano jamás había logrado. Cuando llegaba a casa, después de un día particularmente difícil en la biblioteca, donde había tenido que interactuar con clientes impacientes o lidiar con mi jefa que constantemente me criticaba por ser demasiado callada, Phoenix estaba allí. No me saltaba encima exigiendo atención como lo hubiera hecho cualquier otro cachorro. En cambio, se acercaba silenciosamente y ponía su cabeza en mi regazo, mirándome como si dijera, «Lo sé, fue un día duro, pero estoy aquí». Comencé a hablarle, primero en susurros tímidos, luego cada vez con más confianza. Le contaba cosas que nunca le había contado a nadie, todos mis miedos, mis inseguridades, mis sueños secretos que me avergonzaba admitir. Cómo deseaba poder hablar con la gente sin que mi voz temblara. Cómo quería tener al menos una amiga verdadera. Cómo soñaba con viajar por el mundo, pero me aterraba la idea de hacerlo sola. Y Phoenix escuchaba. Realmente escuchaba. Su cola se movía suavemente cuando mi voz se hacía más animada, ladeaba la cabeza cuando describía algo confuso, ponía su pata en mi pierna cuando las lágrimas comenzaban a caer. Era como tener un terapeuta que nunca me juzgaba, que nunca se cansaba de mis historias repetitivas, que simplemente estaba allí,
presente de una manera que ningún humano en mi vida había estado. Conforme pasaban las semanas y Phoenix comenzaba a recuperarse, a ganar peso y energía, algo extraño comenzó a suceder conmigo también. Tenía que sacarlo a caminar, no había opción. Los perros necesitan ejercicio. Así que cada tarde, después de regresar de la biblioteca, me ponía sus zapatos y su correa nueva y salíamos. Al principio era una tortura. Phoenix quería saludar a cada persona que veíamos, cada perro, cada niño que pasaba corriendo, y cuando alguien se detenía para preguntar sobre él, yo tenía que responder. No podía simplemente asentir y seguir caminando porque Phoenix ya estaba saltando emocionado hacia el extraño, forzándome a interactuar. ¡Qué lindo perro! ¿Cuántos meses tiene? ¿Cómo se llama? Las preguntas eran siempre las mismas y al principio tartamudeaba mis respuestas, mi cara ardiendo de vergüenza. Pero Phoenix era tan adorable, tan obviamente feliz de conocer gente nueva, que las personas sonreían y se iban con una expresión cálida. Nunca me juzgaban por mi torpeza social, porque estaban demasiado encantados con el cachorro. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconocer a los vecinos del barrio. Estaba la señora Martínez, que salía a caminar a su chihuahua todas las tardes a las 6. Había un chico joven, probablemente de mi edad, que corría por el parque con sus audífonos y siempre se detenía a acariciar a Phoenix. Estaba la familia con 3 niños pequeños que rogaban a sus padres cada vez que nos veían si podían jugar con mi perro. Y un día, algo increíble sucedió. El chico que corría, me di cuenta de que se llamaba Daniel cuando finalmente me armé de valor para preguntarle después de semanas de saludos silenciosos. Me preguntó si quería tomar un café alguna vez. Tal vez con Phoenix, si eso te hace sentir más cómoda, agregó rápidamente cuando vio mi expresión de pánico. Hay una cafetería cerca del parque que acepta perros en su terraza. Dije que sí. No sé de dónde salió esa palabra, pero salió de mi boca antes de que mi cerebro pudiera sabotearme con todas las razones por las que era una mala idea. Y así fue como, 3 semanas después de haber rescatado a Phoenix, me encontré sentada en una terraza con un chico guapo que en realidad parecía interesado en hablar conmigo. Fue incómodo al principio, por supuesto. Derramé mi café. Casi no podía mirarlo a los ojos, mis respuestas eran monosílabas dolorosamente breves, pero Phoenix estaba allí, acostado bajo la mesa con su cabeza en mis pies, y cada vez que sentía que el pánico comenzaba a subirme por la garganta, bajaba la mano para acariciar su pelaje suave y me calmaba. Daniel resultó ser estudiante de veterinaria, lo cual explicaba su amor obvio por Phoenix. Me hizo preguntas sobre cómo lo había rescatado, y mientras le contaba la historia, mi voz se volvió más firme, más segura. Él escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que mostraban que realmente le importaba, no solo estaba siendo educado. Cuando nos despedimos 2 horas después, habíamos hecho planes para volver a vernos. Volveré a casa casi flotando, sin poder creer lo que acababa de suceder. Había tenido una conversación real, con una persona real, y no había sido un desastre total. De hecho, había sido hasta agradable. Phoenix creció rápido. Para cuando cumplió 6 meses, ya no era ese cachorro esquelético y asustado que había encontrado en el callejón. Era un perro de tamaño mediano, probablemente pesaba unos 20 kilos, con un pelaje brillante y saludable, ojos vivaces, llenos de alegría, y una energía inagotable. El veterinario había confirmado que era definitivamente un mestizo, probablemente con algo de Golden Retriever, algo de Setter y quién sabe qué más, pero esa mezcla había resultado en un perro increíblemente hermoso y con un temperamento perfecto. Nuestra rutina se había vuelto sagrada. Cada mañana despertaba con Phoenix lamiendo mi cara suavemente, su cola moviéndose tan rápido que todo su cuerpo se sacudía. Desayunábamos juntos. Él, su comida especializada que ya no necesitaba por razones médicas, sino porque había decidido que era demasiado consentido para comida regular, y yo, mi café y tostadas. Luego yo iba al trabajo y él se quedaba con mi madre, que para mi sorpresa se había convertido en su mejor amiga durante el día. Mi madre había cambiado también. Verla interactuar con Phoenix había revelado un lado suave de ella que no había visto en años.
Le hablaba con una voz dulce, le preparaba bocadillos especiales, incluso había empezado a ver videos en YouTube sobre entrenamiento canino. Phoenix la adoraba, y el sentimiento era claramente mutuo. Las tardes eran para nuestras caminatas, que se habían extendido de 30 minutos a casi 2 horas, porque había tantas personas con las que ahora parábamos a charlar. La señora Martínez me había invitado a su casa para tomar té, y aunque la primera vez había inventado una excusa para no ir, la segunda vez acepté. Resultó ser una mujer fascinante que había viajado por todo el mundo y tenía historias increíbles que contar. Daniel y yo nos habíamos vuelto amigos cercanos, aunque yo sospechaba que él quería algo más y yo todavía estaba demasiado asustada para permitir que eso sucediera. Pero era paciente, nunca me presionaba y poco a poco sentía que mis defensas comenzaban a bajar. Pero lo más importante era lo que Phoenix me había enseñado sobre mí misma. Me había demostrado que era capaz de cuidar a otro ser, de ser responsable, de tomar decisiones difíciles. Cuando lo rescaté no tenía idea de si podría manejarlo, pero lo había hecho. Había encontrado el dinero para sus tratamientos, haciendo turnos extra en la biblioteca. Había aprendido a darle sus medicamentos, a limpiar sus heridas, a consolarlo cuando tenía pesadillas que lo hacían gemir en sueños. Y al cuidarlo a él, había aprendido a cuidarme mejor a mí misma. Porque si podía amar a este perro incondicional y completamente, si podía ver su valor incluso cuando estaba sucio y enfermo y asustado, entonces quizás yo también tenía valor. Quizás mi silencio no era un defecto, sino simplemente una parte de quién era. Quizás no necesitaba cambiar completamente, sino simplemente encontrar a las personas y situaciones donde mi yo verdadero pudiera brillar. Phoenix me enseñó que el amor no requiere palabras. Me lo mostraba cada día con su lealtad inquebrantable, con cómo me esperaba junto a la puerta cuando sabía que estaba a punto de llegar a casa, con cómo se negaba a comer si yo estaba molesta hasta que yo también comiera algo. Me enseñó que la conexión real puede existir en el silencio compartido, en simplemente estar presente con alguien sin necesidad de llenar cada segundo con conversación. Cuando finalmente tomé la decisión de inscribirme en la universidad para el siguiente semestre, fue Phoenix quien me dio el coraje de hacerlo. Una noche, mientras estábamos acostados juntos en mi cama, él con su cabeza en mi estómago como siempre hacía, le confesé mi miedo. ¿Qué tal si vuelvo a quedarme sola allá? ¿Qué tal si nadie quiere ser mi amigo? ¿Qué tal si fracaso? Phoenix levantó su cabeza y me miró directamente a los ojos. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Puso su pata en mi pecho, justo sobre mi corazón, y la dejó allí. Era como si dijera, estoy aquí, siempre estaré aquí, y eso es lo único que importa. Y tenía razón. Porque incluso si la universidad resultaba difícil, incluso si volvía a sentirme sola a veces, ahora tenía esta certeza de que al final del día, Phoenix estaría esperándome. Tendría a alguien que me amaba sin condiciones, que nunca me juzgaría, que siempre estaría feliz de verme sin importar si había tenido un día bueno o malo. El primer día de universidad fue aterrador, por supuesto. Pero esa mañana, mientras me preparaba, Phoenix se sentó junto a la puerta y me observó con esa mirada sabia que había desarrollado. Cuando me arrodillé para despedirme de él, frotó su cabeza contra mi mano, como diciendo, «Vas a estar bien». ¿Y sabes qué? Lo estuve. No fue perfecto. Todavía era tímida, todavía me costaba iniciar conversaciones, pero cuando una chica en mi clase de literatura comentó mi collar con la placa de identificación de Phoenix, que había comenzado a usar como amuleto de buena suerte, pude hablar con ella. Le conté sobre Phoenix, sobre cómo lo había rescatado, y sus ojos se iluminaron. Ella también había rescatado a un perro el año anterior. Así comenzó mi primera amistad real en años. Laura y yo comenzamos a encontrarnos para estudiar, luego para tomar café, y eventualmente me invitó a su casa para que Phoenix conociera a su perro. Ver a Phoenix jugar con otro perro, verlo feliz y social de una manera que yo todavía estaba aprendiendo a hacer, me llenó de un orgullo inexplicable.
Los meses pasaron y mi vida continuó transformándose de maneras que nunca hubiera imaginado. Daniel finalmente se armó de valor para preguntarme si quería que fuéramos algo más que amigos. Y aunque me tomó 3 días responder porque el miedo casi me paraliza, finalmente dije que sí. Nuestra primera cita oficial fue un desastre torpe, donde yo derramé vino en mi vestido y él tropezó con una silla, pero nos reímos hasta que nos dolió el estómago, y Phoenix, quien por supuesto había venido con nosotros porque el restaurante tenía una sección pet-friendly, nos miraba como si dijera, finalmente, era hora. Phoenix tenía casi 2 años cuando me gradué de la universidad. En ese tiempo me había convertido en alguien que ya no reconocía en comparación con esa chica solitaria y asustada de hace 2 años. Había hecho un grupo pequeño pero sólido de amigos. Tenía un novio que me amaba con todas mis rarezas. Había conseguido un trabajo en una editorial que me emocionaba genuinamente. Y todo había comenzado porque decidí salvar a un cachorro abandonado una tarde lluviosa. Ahora, cuando miro a Phoenix, que ya no es un cachorro, sino un perro adulto hermoso con dignidad y gracia, todavía veo a ese cachorro asustado temblando detrás de un contenedor de basura. Y él me mira con esos mismos ojos sabios, y sé que él también me ve no como soy ahora, sino como era entonces, esa chica rota que necesitaba ser salvada tanto como él. La verdad es que nunca sabré quién salvó a quién. Pensé que lo estaba rescatando a él, pero mirando hacia atrás, creo que él me rescató a mí. Me enseñó sobre amor incondicional, sobre lealtad, sobre coraje. Me enseñó que ser valiente no significa no tener miedo, significa hacer las cosas correctas a pesar del miedo. Me enseñó que merezco amor, amistad, felicidad, no porque haya hecho algo para ganarlos, sino simplemente porque existo. Phoenix ahora tiene su lugar favorito en el sofá junto a la ventana, donde el sol de la tarde entra directamente. Pasa sus días entre dormir siestas largas, acompañar a mi madre en sus mandados, porque ella ahora se niega a ir a cualquier lado sin él, y esperar con paciencia cada día mi regreso del trabajo. Cuando abro la puerta, sin importar si he estado fuera 5 minutos o 5 horas, me recibe como si hubiera estado años sin verme, su cola moviéndose con tanta fuerza que todo su cuerpo se balancea, sus ojos brillando con pura alegría. Y cada noche, sin falta, duerme a mi lado, su cabeza en mi almohada, su respiración constante y reconfortante. En esos momentos antes de quedarme dormida, cuando la casa está en silencio y es solo Phoenix y yo en nuestro pequeño mundo, le susurro gracias. Gracias por encontrarme, gracias por quedarte, gracias por enseñarme a vivir. Porque eso es exactamente lo que hizo. Antes de Phoenix, yo no vivía realmente. Existía, me movía por el mundo como una sombra, pero no vivía. Ahora vivo plenamente. Abrazo las oportunidades en lugar de esconderme de ellas. Me permito ser vulnerable con las personas, aunque todavía me asusta. Y todo porque un pequeño cachorro abandonado me enseñó que valer la pena salvarlo significa que yo también valgo la pena ser salvada. Esta es nuestra historia, la mía y la de Phoenix. No es perfecta ni dramática. No hay grandes gestos ni momentos de película. Es simplemente la historia de cómo una chica solitaria y un perro abandonado se salvaron mutuamente, un día a la vez, un paso tímido a la vez, hasta que de alguna manera, casi sin darnos cuenta, construimos una vida llena de amor, risas y segundas oportunidades. Y mientras Phoenix ronca suavemente a mi lado y yo escribo estas palabras, sé con absoluta certeza que no importa qué desafíos vengan en el futuro, los enfrentaremos juntos. Porque eso es lo que hace la familia, y eso es lo que somos ahora Phoenix y yo. Familia. Para siempre.